Telefónica con Daniel Montoya, que es analista político y en este momento se encuentra justamente en el domicilio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y nos va a comentar un poco cuáles son las últimas noticias, qué es lo último que hay, que nosotros comentamos cuando arrancamos el programa, que es un hecho que lo tenemos que compartir sin dudas, y más que nada, qué mejor que hablar con gente que conoce sobre el tema. Así que muy buenos días, Daniel, muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buen día. Sí, como dijiste, soy vecino de Cristina, yo vivo en la cuadra. Ah, justo. Y sí, viví todo esto muy de cerca durante todos estos últimos 10 días, subiendo, subí un montón de videos a las redes. Sí. Fui viviendo los diferentes días porque no fueron todos los días iguales, si bien por ahí desde afuera se veía que había gente, Sí. pero bueno, es como que fue cambiando la composición de estas, digamos, manifestaciones. Los primeros días, en general, lo que hubo es un flujo mucho, yo te diría, de lo que es el soporte más cristinista puro, en el sentido muchos estudiantes universitarios jóvenes, que es lo que se terminó reproduciendo de nuevo anoche, que yo Sí. estuve hasta las 4 de la mañana más o menos en la puerta cuando volví de una reunión, y ya te digo, era mucho público joven, visiblemente seguidores de Cristina en particular, que no sé si uno puede pensar que coinciden con la típica tribuna más peronista, Claro. que por ahí se ven actos donde fluye gente más del conurbano. Ya te digo, es un público urbano muy seguidor de ella, muy fiel. Claro. Sabemos el perfil político que tiene Cristina en particular, más allá de la cantidad, algunos encuestadores cuantifican un 20%, un 25%. Lo que sabemos es de que los analistas de opinión han estudiado mucho ese voto, y es un voto muy fiel que en general la sigue a ella, y por eso un poco yo, en lo que hace ya más al análisis, Sí. la verdad, yo estaba en una reunión anoche con varios colegas y coincidíamos en que, dado el perfil este en particular, ya fue un desastre el hecho de que apareciera. Yo, la verdad es que ya la noche que ella salió a hablar, la mañana esa de los incidentes del camión hidrante que tiraron el vallado, yo temí que esto ocurriera, porque es más, esa noche estuve mirando todos los balcones de la cuadra, que los conozco, pues paso diario hasta para hacer las compras, y era una situación muy delicada, pues yo la veía a él que salía o a la mañana o salía a la noche, y se agolpaba un montón de gente, donde ella, es más, en un momento como que pasa, habitualmente la veo, hay 2 autos de la guardia permanentes todo el tiempo, pero esto estaba totalmente desbordado. Ella salía de la casa y se veía que se acercaba un montón de gente joven, estaban encima, medio metro, 1 metro. Ningún tipo de protocolo, digamos. No, a ver, uno veía, está la guardia ahí encima, pero están en una cercanía donde prácticamente esto que vimos que ocurrió anoche, yo los días que he visto, podría haber ocurrido un montón de veces. Yo lo pensé, dije cuando vi esto anoche, digo, el milagro que no hubiese ocurrido antes, y que se terminó dando también de esta forma, donde la verdad que hoy estaríamos en un desastre si esto hubiera pasado mayores anoche. No te digo, hay algunas palabras por ahí que yo no las acompaño mucho, hay que tener mucho cuidado, pero estábamos en un estado de situación muy delicado, en el sentido, por lo que te decía yo, Cristina tiene detrás una tribu de seguidores muy fieles, donde se identifican muy fuertemente con ella, y sabemos que es un voto que, bueno, lo vimos cuando fue el proceso electoral de 2019, un líder con la capacidad de colocar, de ungir un presidente. Esas cosas no tienen precedente de hace mucho tiempo. Quizás nos tenemos que remitir a la época de Raúl Alfonsín en los 80, donde él tenía un liderazgo partidario muy nítido en el radicalismo. Él manejaba mucho, digitaba candidaturas. Quizás tengamos que remontarnos a esa época para
semejante nivel de control del partido y de sus la seguidores. gente, Sabemos claro. que Daniel, un proceso, sí. ¿cuál es el mensaje que hay hoy en la calle, en este caso en el barrio, en la cuadra de Cristina? ¿Es un mensaje de acompañamiento más, digamos, No, hacia ella? esto fue hasta anoche, Sí, todos sus seguidores vinieron, hoy está acordonada la esquina y hoy es periodismo prácticamente que está esperando seguramente alguna declaraciones, salida de ella en particular. claro. Deben estar esperando que salga. A ver, no me extrañaría que lo que haga ella hoy sea ir al Senado, a su oficina, es lo que hace habitualmente antes del mediodía. Y bueno, todos los ojos están puestos, Ana, en la reacción, si se da, que yo ojalá ocurra eso. Es una foto parecida a la que se dio, yo te lo mencioné, Alfonsín, Sí, cuando fueron los levantamientos cara pintadas y sí, bueno, vimos que el estar acordonado, me acuerdo en aquel momento con Antonio Cafiero y los líderes más emblemáticos del peronismo detrás, yo creo que sería muy positivo y alentador. Hoy vimos, me parece que ha sido muy clara y contundente la reacción, hablando de líderes de la oposición. En sí, particular, yo mencionaría a Mauricio Macri, me parece que es el líder más nítido de Juntos por el Cambio, y tuvo un posicionamiento clarísimo al respecto, más allá de que no se puede negar, y hemos visto que ha sido parte del tironeo de estos días, esa suerte de interna entre las palomas y los halcones, como dicen, de estar muy tironeado por ahí por algunos dirigentes como Patricia Bullrich, que endurecen, pero me parece que este momento, por un tema, Ana, vos preguntaste un poco el estado de la sociedad, sí, mencionaste esa palabra, a hay un eso quería ir, estado sí, de crispación muy grande, que por supuesto trasciende lo que es Argentina en particular. Este sí, tema de las grietas profundas lo vimos en el proceso electoral de Estados Unidos, el que se está avecinando en Brasil. Brasil, inclusive cuando fue el proceso electoral Bolsonaro, no nos olvidemos el incidente de la puñalada en el sí, abdomen. O sea, estamos en una época de pasiones muy intensas, de crispación y de grieta en todo el mundo. Entonces, me parece que acá en particular, donde la política, más allá de que hay mucho ruido, tiene una convivencia, me parece, mucho más pacífica que en otros lugares, hoy me parece que estamos como en un estado, quizá en un momento bisagra, donde si la política toma para el lado que te decía yo, de aparecer, acá nadie se tiene que casar con nadie, claro, pero me parece que tiene que aparecer una política broquelada alrededor de consensos básicos, como ocurrió en ese momento donde la oposición no tuvo ninguna duda en aquellos momentos de que era un piso de convivencia el sistema democrático. Me sí, parece que estamos en un momento parecido, que más allá de todos los problemas económicos que tenemos, sabemos, inflación, el gobierno con un montón de problemas, el tercer ministro de Economía en menos de 2 sí, meses, o sea, sabemos lo que está ocurriendo, pero yo me parece que sería muy optimista y me parece que sería un mensaje hacia la sociedad muy interesante, porque lo vemos a diario, todos los conflictos se disparan en las bicisendas, en las cajas sí, de los supermercados, anda la gente muy nerviosa, muy que la irritada, política no sea parte del problema, como estar fogoneando más cuando que no esté dando señales de intensificación de este estado de ánimo que sabemos cuál es. Entonces, claro, yo creo, apuntaría, me parece que, por lo menos mi expectativa en particular, me sí, parece que mucha gente va a estar mirando eso hoy, y los analistas, el arco de medios y todo eso, sí, es si aparece un arco como de consenso político, de consenso de los dirigentes alrededor de este tipo de cosas que yo te digo un poco, Ana, hoy sería un desastre inimaginable que tuviéramos un líder que no tiene precedentes prácticamente. Ha habido intentos, pero hubiese sido como destrabar un nivel como de crispación inédito en la Argentina y de ponerla al borde de la guerra civil,
el tema de tener un magnicidio, que es algo que nosotros no conocemos, sabemos que es parte más de la historia de por ahí de otros países que han tenido convulsiones y traumas muy profundos alrededor de este tipo de hechos. Así que me parece, yo te digo, Ana, yo diría que estamos en un momento bisagra donde sería muy importante que la dirigencia política se ponga a la altura, emita algún tipo de señal y bueno, como te decía yo, nadie se tiene que casar con nadie, mañana seguirán polarizando, discutiendo y debatiendo alrededor de cada uno de sus posturas y de sus posiciones. Claro. Daniel, una cuestión que hemos escuchado comentar, es muy temprano, ¿no? Creo que esto sucedió, bueno, ayer a últimas horas del día, todavía está todo muy fresco, por decirlo de alguna manera, pero una de las cuestiones que me parece que más preocupa en sí al comentario de la gente que le preocupa, porque esa también es otra realidad, la gente está tan asqueada de la política que por ahí se menosprecia mucho lo que sucedió el día de ayer y sabemos que la gente está muy irritada, muy sensible y por ahí se generan esos bandos, por decirlo de alguna manera, de opinión que terminan en incidentes. El día de ayer, hoy por la mañana en realidad se dio a conocer una pelea en un bar que claramente no podemos saber si fue producto de esto o es una imagen vieja, pero se ve a la gente muy violenta realmente. Entonces quería saber cuáles son los ánimos por allá, por Buenos Aires. Nosotros acá estando bastante lejanos a eso, por suerte creo que la sociedad no se manifiesta tan pesado como allá. Entonces queríamos saber si había un ambiente violento, digamos, o está más bien en ese pos de acompañar, digamos, a la vicepresidente, perdón. Mira, Ana, hay un tema duro, estructural, que también, como te decía yo, está bastante estudiado a nivel internacional, de que no hay algo que ponga más en peligro la convivencia social cuando aumentan los precios de los alimentos y de la energía. Son los dos factores por ahí de desestabilización social más grandes. Y me parece que si uno tiene que hacer un ranking de los problemas que tiene Argentina, bueno, sabemos, hoy Argentina está viviendo un proceso inflacionario, que el mundo está viviendo un proceso inflacionario, pero en Argentina en realidad lo estaba viviendo hace un montón de años. Son 2 o 3 países del mundo que tienen estos niveles estrafalarios de inflación. Y bueno, lo que más ha puesto en cuestión, si bien la cuenta de energía no tiene, ahora está empezando a destrabar, que es donde todo el área metropolitana, este es un tema también que se conoce poco en el interior, porque en el interior están bastante alineadas las tarifas de los servicios públicos con los costos que tienen. Bueno, acá en el área metropolitana está muy subsidiada la energía, el transporte, todos los servicios básicos. Y bueno, vimos cómo el gobierno, con problemas en sus cuentas fiscales, ha empezado a quitar subsidios a determinadas franjas. Eso iba a aumentar el mal humor y iba a ponerle, como a darle una vuelta de tuerca más a la olla de presión que se da alrededor de esto, sí, que ya es transversal a todo el país, que es el tema del problema que tienen hoy los argentinos para acceder a los consumos básicos de alimentación. Vemos a diario aquel mal humor de la clase media en las cajas de los supermercados. El dinero se escurre de la mano, se evapora prácticamente. No hay compra de la más mínima que no sea de 3 o 4 mil pesos. Imagínate, uno simula un nivel de ingresos para una familia de 2 o 3 hijos, con cuentas de colegios, alquileres. No, imposible. Uno ve los segmentos. Hay un segmento en particular que es ese de la clase media baja, las clases medias, que eso es lo que conforma el tejido prácticamente de todo el tejido metropolitano. Bueno, el mal humor es muy profundo. Entonces, yo un poco quería ir por ahí, pues me parece que es lo más estructural y donde no podemos esperar de que esto haya ningún tipo de alivio a esa tensión de que si el gobierno no encuentra un camino. Por eso yo un poco, y lo que ocurrió ahora inclusive con la propia entrada de Massa al gobierno, así como el gobierno abrió una ventana en el terreno económico, vimos cómo estaba deteriorándose el dólar de la calle, pisó en un momento los 340
50 Sí. pesos, o sea, eso está calmado, pero está calmado hoy, yo te diría, con aspirina, con algunos, digamos, alivios que no van a durar Momentáneo, demasiado. sí. Entonces, en la medida que este compás que abrió el gobierno en el terreno económico, también en una de esas abra algún tipo de pacificación o de alivio en el terreno político con señales como las que te di, me Sí. parece que si esas dos cosas se van alineadas, quizás uno pueda pensar de que todas estas escenas que uno está viendo en la calle, que se van a seguir reproduciendo, por lo menos tengan algún tipo digamos, de alivio temporario. Me parece que es a lo que más tenemos que apostar, Ana, en lo que hace a lo inmediato. Totalmente. Daniel, muy amable, muchísimas gracias por darnos primero este panorama, ¿no? Que no, si no hubiera sido por usted, realmente desde acá es imposible tenerlo, así que muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto seguramente para ver cómo avanza esta cuestión y para hablar también un poco en un futuro, si Dios quiere, sobre estos panoramas que por ahí uno lo ve desde los medios nacionales, que nos pasa a nosotros, que es la única manera de reconocer lo que está sucediendo, y tenemos un montón de versiones, así que desde ya muchísimas gracias, y bueno, esto que decíamos, seguiremos en Ana, contacto. es un placer, la verdad que me gusta siempre hablar con la audiencia de Corrientes, de la vida del interior es diferente, Sí. yo comparto mi tiempo entre Buenos Aires y Córdoba y bueno, cuando voy allá, pero bueno, esta situación se está reproduciendo, yo te diría, en todos Sí. los grandes centros urbanos, vemos en Rosario a menudo, el Gran Córdoba, Totalmente. o sea, esto está prácticamente reproduciéndose en todos lados, por supuesto no porque bueno, acá estamos demasiado cerca de la usina y donde están ocurriendo las cosas, pero Sí. yo creo que esto de alguna forma lo estamos viviendo, yo te diría, en casi todas las grandes ciudades de la Argentina. Totalmente. Daniel, Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Saludos, fuerte abrazo. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Daniel Montoya.